Es una alegría poder contar de nuevo aquí en Radio Sefarad con Sal Emergui. Bienvenido, Sal. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, nadie mejor que tú para descifrar Israel, que es precisamente el título de tu libro que nos presentaste aquí. Felicidades por la segunda edición, Sal. Bueno, ¿cuáles son esos enigmas de Israel que tenemos que seguir descifrando hoy? ¿Cuáles serían los principales titulares que quieres Bueno, transmitirnos? el primer titular, ya que has hablado del libro, es por supuesto que hace creo que 2 semanas salió por primera vez, y era ahora, pero salió la edición electrónica del libro, el ebook. Es decir, mucha gente me preguntaba por qué, sobre todo en Latinoamérica, por qué no se puede comprar, o en Amazon es más complicado. Al fin y al cabo ha llegado, así que en cualquier momento se puede entrar en Nagrela, editorial Nagrela, y ahí está el ebook por 8 o 9 euros, y puedes conseguir el libro, que son 500 páginas con miles de detalles y datos sobre Israel. A mano, en un clic, puedes llegar a ello. Precisamente cuando hablábamos del libro, Sal, nos comentabas que era diferente o aportaba, eh, bueno, esa voz de los israelíes, de los que siempre se habla, pero muy pocas veces se escucha su propia voz, ¿no? En estos momentos, ¿qué está diciendo esa voz israelí? ¿Cuáles son las principales preocupaciones, los principales temas que asaltan a esa sociedad que tú conoces también y en la que vives? Pues Israel, o los israelíes, acaban de cumplir un mes de la guerra con Irán, y con casi un mes también con Hezbollah, pero sobre todo más de 900 días desde el ataque de Hamas, y por tanto es una espiral, una especie de bucle de misiles, sirenas, noches en blanco, muchos temores, también muchas críticas, mucha indignación. También, sobre todo, el deseo. Estos días hemos visto, y sobre todo he visto el deseo de muchos israelíes, por un lado, que acabe esto ya, que acabe ya con la guerra de Irán, pero al mismo tiempo también decir que acabe, vale, pero que antes, la famosa frase de una vez por todas, de una vez por todas, se acabe con el régimen iraní, se acabe con Hezbollah, teniendo en cuenta que es dos misiones prácticamente imposibles solo con la fuerza aérea, y tardará mucho para lograr sus objetivos. Pero uno de los problemas de Netanyahu desde el punto de vista de la guerra es cuando da, o al principio pone unos objetivos muy, muy elevados. Entonces luego, al no conseguirlos, porque son muy difíciles de conseguir, hay más decepción, como por ejemplo cuando al principio dijeron las condiciones para acabar con el régimen. Al principio se pensaba realmente que sí, que el régimen de los ayatolás, sobre todo con la muerte de Ali Khamenei, podía caer, y ahora se está viendo que es mucho más difícil. Y ahora la gran pregunta de los israelíes es, como también en todo el mundo, sobre todo también los iraníes, es qué va a hacer Trump. Pero básicamente, a nivel, digamos, tu pregunta de día a día es, cada 2, 3, 4 horas hay una sirena, ahora menos. En el norte, sobre todo el norte del país, cerca del Líbano, ahí sí que la situación es mucho más intensa y mucho más dura. Sal, seguimos atentamente tus crónicas. Te hemos visto tanto En en el mundo. Jerusalén, sí, en el mundo, Ah, también en vale. televisión, Ah. también en Telemadrid, por ejemplo. Y te hemos visto, bueno, en Jerusalén, en los lugares santos para el cristianismo, y también en Dimona. Dos lugares muy importantes, decisivos en lo que tiene que ver con la situación que está viviendo Israel. Sí, un lugar santo y un lugar secreto, pero y los dos cerrados, así que no puedo entrar en ninguno de los dos. Pero sí que es verdad que fui al Santo Sepulcro, básicamente después de la polémica internacional con la decisión de la policía de no permitir la entrada del cardenal Battista Pizzaballa, un nombre que me gusta repetir porque me hace, eh, eh, me hace un poco así solemne. Pero sí que es cierto que fue una decisión policial que realmente, hay que decirlo. Por un lado, es verdad que hubo un error para no entender que iba a entrar esta persona con otras más, no muchas, y se podía permitir. Por otro lado, también hay que destacar que la policía ya transmitió al cardenal que no iba a poder entrar la noche anterior, pero Israel rectificó. Pero evidentemente, como siempre pasa en Israel, después de cometer un error y la oleada o la ola de críticas y condenas, llegó la rectificación.
Pero estamos en una Semana Santa para los cristianos, el Pesaj para los judíos. Realmente en Jerusalén básicamente todo está cerrado. Es bastante también triste. Por supuesto que no hay turistas, casi no hay turistas ni peregrinos. Y en el lado de Dimona, pues sí, fuimos cuando hubo el ataque de misiles iraníes. Después de 2 semanas de guerra, Irán empezó a apuntar a esa zona de Dimona. Como sabéis, ahí en la zona del desierto del Negev hay una famosa fábrica textil que muchos quieren entrar y algunos incluso quieren destruir, pero el misil cayó en una zona residencial, en un edificio muy, muy, muy viejo y por tanto no tiene las habitaciones selladas, lo que se llama en Israel mamad, y por eso hay ahí 2 refugios públicos grandes y las personas que no pudieron llegar al refugio pues fueron heridas, tanto en Dimona como en la vecina Arad fue donde hubo, diríamos, impactos más potentes en la zona del sur, más allá de, por supuesto, el terrible impacto que hubo en Bet Shemesh con 9 muertos y también en Tel Aviv varios muertos básicamente con restos de misiles, de misiles que son muy potentes, pero cuando hablamos en los medios de restos de misiles parece que sea algo pequeño, pero en realidad un resto de un misil tiene el tamaño de un coche. Es decir, y si eso va con explosivos, es letal. Acabar que Israel, con la ayuda de Estados Unidos o al revés, acabe con el uranio o haga desaparecer, no sabemos cómo, el uranio enriquecido que se esconde en esos 3 puntos claves en Irán secretos, es la línea roja del gobierno de Netanyahu para dar por finalizada esta guerra contra Irán. A ver, Netanyahu, el gobierno israelí, pues, tiene muchas líneas rojas, pero ahora mismo quien manda es Estados Unidos, por supuesto. Si Trump decide ahora mismo acabar la guerra ya mismo, pase lo que pase, con o sin uranio, con o sin Hormuz, con o sin la isla Arak, pues Israel va a aceptar. Israel ya ha dicho a Estados Unidos que lo que diga Trump, ya creo que Trump ya ha hecho demasiado para Israel en el sentido de aceptar participar en esta guerra. Recordemos que Israel tenía previsto esta operación en junio más o menos, pero al ver que Trump, básicamente con lo que pasó en Irán, con las represiones brutales en Irán, pues Trump también aceptó la idea de atacar con Israel para también doblegar los misiles balísticos que aún quedaban, el tema nuclear. Y esto de uranio es, por supuesto, la gran preocupación de Israel, porque más allá del régimen, que es una de momento utopía y que puede ser real de aquí a unos meses. Es decir, es verdad que el régimen iraní ha sido muy, muy debilitado desde los altos mandos, misiles, etcétera, etcétera, pero aún tiene una base potente en el país que puede evitar su desmoronamiento. Estamos viendo realmente quizás el paso de un régimen teocrático religioso a un régimen teocrático, pero también con más influencia militar y de la Guardia Revolucionaria. Así que es verdad que Israel tiene como líneas rojas el compromiso iraní a este uranio llevarlo a otro país y veremos si Estados Unidos lo consigue. En primer lugar, si acepta este acuerdo y lo consigue desde un punto de vista de un acuerdo o si no, desde un punto de vista, como se habla mucho, de una incursión. Hablabas en tu libro Descifrando Israel, hablabas de tantos personajes, algunos de ellos tuviste la suerte de entrevistarles, de conocerles, y en ese libro también se mencionaba la pena de muerte a Eichmann, ¿no? Un, eh, un tema de actualidad absolutamente. Se acaba de aprobar, la Knesset acaba de aprobar esa pena de muerte para los terroristas con delitos de sangre. Te hacía esa pregunta cuando hablábamos en la presentación del libro, ¿qué pensarían, no sé, Simón Pérez, Golda Meir, Ben Gurión, Amos Oz, esos personajes que están presentes en Descifrando Israel de esta decisión del Parlamento eh, israelí a día de hoy? Bueno, yo creo que Ben Gurión, Rabin, Begin, Shamir, Sharon, Pérez. Creo que no solo por el tema de la ley, sino solo si les dicen que un personaje como Itamar Ben-Gvir es ministro, yo creo que estarían bastante, bastante indignados. Recordemos que el movimiento cadanista, propio Shamir y los 80 también, Begin, estaban en contra totalmente. Así que esta ley es una ley que evidentemente se aprobó en el Parlamento
62 a favor, 48 en contra, pero es algunos dicen radical, otros dicen absoluta, que es muy posible que el Tribunal Supremo la frene porque hay varios criterios que violan o contradicen no solo la internacional, sino también las leyes propias de Israel dentro de Israel y tampoco tienen el completo apoyo de la seguridad israelí. Es verdad que tras el 7 de octubre hubo un cambio en la sociedad israelí, también en los documentos de seguridad, de estar a favor de penas de muerte, pero por ejemplo, esta ley que ha sido aprobada no incluye a los terroristas de Hamas, de los Nukba de 7 de octubre. Esto va a tener una ley aparte, una ley diferente. Por tanto, no es una ley retroactiva, es una ley que diríamos es a partir de ahora, cuando entre ya y sea vigente. En primer lugar, si pasa el obstáculo muy serio del Tribunal Supremo, yo he leído a especialistas, tanto diríamos considerados de derecha como de izquierda, dicen que es una ley que es imposible que pueda ser, tal y como está ahora mismo redactada, es imposible que pueda pasar el aro del Tribunal Supremo. Por eso algunos que están a favor de la pena de muerte dicen que es una lástima que haya sido una ley de esta forma redactada porque es básicamente una ley que va a caer, ¿no? Desde el punto de vista en la práctica. Y si no cae en la práctica, imagínate que de repente, y si el tribunal lo acepta y lo dictamina, etcétera, etcétera, veamos cada día un ahorcamiento en Israel. Es decir, hay que ver, porque muchas veces las leyes en el Parlamento a veces no se cumplen, pero sí que es cierto que es una ley que ya, incluso antes de aplicarse, ha hecho un daño muy, muy, muy importante a Israel a nivel de imagen y a nivel de relaciones internacionales. Y dentro de Israel estamos por ver cuáles son los efectos. Esa justamente lo que te iba a preguntar o lo que te iba a señalar, Sal, que precisamente esta ley, bueno, pues sirve o apoya a aquellos que siguen demonizando a Israel en estos momentos de guerra también, ¿no? ¿Cuál es el mensaje como periodista, como persona como israelí? Aunque naciste en Barcelona, por supuesto, esa identidad siempre te acompaña, pero ¿cuál es el mensaje como periodista israelí que quieres remarcar, sobre todo cuando haces tu trabajo desde el terreno? Cosa que no muchos No, pueden no, decir. no, yo como periodista no opino y hago mis crónicas sin dar mi opinión. Yo ahora mismo estoy hablando a nivel, estoy un poco, digamos, entre comillas, mojándome y hablando un poco en general más con mis ideas, no las ideas, sino cómo lo valoro, pero en mi trabajo no dejo en ningún momento dar mis ideas. En primer lugar, porque desgraciadamente no las tengo tan rotundas y dudo mucho y realmente me pueden decir que a lo mejor no tengo ideas, pero yo realmente cada día puedo cambiar ideas, no cambiar, pero sí que valorar diferentes, muchos matices y por tanto no tengo una idea rotunda. Pero es evidente que uno puede estar a favor o en contra de este gobierno o estar a favor o en contra de Ben-Gvir, pero desde el punto de vista de mensaje hacia el mundo es indudable que este gobierno y sobre todo Ben-Gvir diríamos que alientan, no digo ya a aquellos que atacan a Israel, como dices tú, de forma permanente, sino a muchos que son o eran pro-israelíes o son neutrales y las actitudes de Ben-Gvir, por ejemplo, celebrando con champán la pena de muerte, la aprobación de la pena de muerte, es realmente bastante clara. Va a ser un Pesach diferente, Sal. ¿Cómo crees que lo vais a vivir? No, bueno, aquí ya se habla, posiblemente se pensaba que sí, al final sí llegó la guerra y que se pensaba que a lo mejor iba a acabar toda la ofensiva en Irán mucho antes de Pesaj, más de un mes, y por tanto se podrían celebrar todo tipo de acontecimientos, pero evidentemente la guerra continúa y la gran pregunta es, en primer lugar, lo que va a decidir Trump y cuando Trump decida que esto va a parar o va incluso a agravarse aún más si Irán acepta sus condiciones, pues es posible que veamos ahí una tregua y si no hay tregua, también la pregunta es qué pasará con el frente del Líbano, si está conectado o no, porque Hezbollah pidió a Irán que exija que en cualquier acuerdo también incluya el cese de la ofensiva israelí contra Hezbollah a raíz del ataque de Hezbollah. Entonces vamos a ver porque Israel está muy decidido a quedarse en el sur del Líbano hasta que Hezbollah quede desarmado completamente. Pues seguiremos atentos a tu trabajo, a tus crónicas. Te agradecemos muchísimo, Sale Mergui, que hayas de nuevo atendido la llamada
de Radio Sefarat. Hasameach. Vale, que vaya muy bien, Hag Sameach, chao.